Sí. Ok. Y pone además que haga el resumen de la inteligencia artificial. Ahí, esa letrita abajo que dice IA. ¿Sí? Gracias. Sí. Muy bien. Entonces empezamos a grabar en la nube. Hoy es 21 de abril, es feriado nacional en Brasil. Es el día que se conmemora la Inconfidencia Mineira. 21 de abril, creo que de 1789, en el estado de Minas Gerais. Lo colgaron por conspiracionista a un señor que se llamaba Joaquín José Silva Xavier, alias el Tiradentes, porque era dentista en aquella época, se llamaban Tiradentes. Bueno, lo descubrieron, lo ahorcaron y el movimiento tardó unos años más, ¿no? 789 hasta el 822, bueno, pasaron unas cuantas, 3 décadas. Pero es feriado nacional en Brasil y acá no, en Uruguay, pero en el mundo, como este año coincidió con Pascua, es muy interesante porque también es un feriado de la que se llama Montag Oster, que es el lunes de Pascua. Ahora creo que la gente lo aprovecha para tomarse vacaciones, pero tenía un significado y creo que tiene que ver con la imprecisión con la que se calculó la fecha de la resurrección de Jesús. Pusieron varios días. Esa versión de la historia es muy graciosa, muy curiosa, porque me enteré de ella por Caetano Veloso, que es un tipo realmente muy especial y muy eh, curioso, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque antes, cuando yo era chico, dice él, y me pasa lo mismo porque somos más o menos de la misma edad, los sábados de gloria, se llamaban sábados de gloria, y la fiesta en Brasil era fabricar un Judas y ese día sábado o se lo quemaba o se lo golpeaba hasta que estuviera totalmente deshecho. Y todo eso para mí va enganchado con la muerte del Papa, porque habla de nuestro inconsciente colectivo, ¿no? De las cosas que arrastramos y no sabemos por qué, pero que de repente forman parte de nuestras prácticas sociales. Así que yo vengo con la cabeza atravesada por todo eso, poquito cansada si tuviera que hablar físicamente, porque tuve 4 personas de la familia, digamos, cambiando la dinámica de la casa, a hacer que la perra y los gatos se entendieran. Eso anduvo bien, pero sé que hoy voy a dormir muy bien. Y eso es lo que, como vengo personalmente y socialmente o culturalmente. Y mañana tempranito estoy yendo a Buenos Aires a encontrarme con compañeros de la maestría en administración pública en un bar de Buenos Aires, donde nos encontramos hace 10 años a un grupo que yo denominé lo mejor de la maestría. Y también quería hablar de eso porque el tema que yo propuse para hoy, no sé si todos lo leyeron, fue espiritualidad y dinero, ¿no? Y entonces vengo atravesada por eso, o sea, con todas esas cosas que somos como seres sociales y qué papel tiene para cada uno la espiritualidad y qué clase de espiritualidad se permite tener cada uno, porque hay gente que ni siquiera acuña la palabra en sus propuestas. Así que eso es lo que quería decir, que como llego. Llego cansada físicamente, trabajé mucho, limpié la casa 10 veces y, y atravesada por todo eso, por la muerte del Papa, con el cual yo tengo una relación que algunos saben que tiene que ver todavía, ¿no? Con una universidad de la periferia que está empezando en varios países de América Latina y que no sé cómo vamos a quedar, pero en todo caso, eh, el nodo, digamos, de acá, de la provincia de Buenos Aires, más potente que tenemos, tiene que ver con ese proyecto de
la Universidad de las Periferias, que es Economía de Francisco, no por Bergoglio, sino por San Francisco de Asís y Santa Clara. Ni hablar que acá en Uruguay no se puede hablar de ese tema porque es un país laico y esa semana no se llama Semana Santa, se llama Semana del Turismo. Entonces, en ese mundo vivimos, ¿no? En esa cantidad de creencias tan diversas y tan particulares, ¿no? De cada lugar y además de cómo cada persona las vive. Le paso la palabra a mis compañeras de comunidad Silvio Gesell, porque el orden de llegada fue ese. Silvio Gesell, después Coti, después Walter, después Romy. Gracias, Elo. Bueno, un saludo para el resto de los compañeros. Acá estamos, Alice y yo. Yo vengo de unos días también así con un episodio con el gatito, ¿no? Con mi gatito en particular, que bueno, que se peleó con otro gatito, una herida muy grande, en fin. Pero acompañando, ¿no? Eso también, de estar al lado de ese otro con el cual uno tiene una comunicación que no es la verbal. Que pensaba en los bebés, ¿no? Que cuando nacen es un poco lo mismo porque uno no sabe qué quieren decir. Y bueno, así que un poco en lo personal, atravesada con esa historia, y todo lo que eso despierta, que es un mundo de acciones y de cuestiones. Y después, en presencia, ¿no? En lo que más se puede, en presencia, que para mí es eso, un poco llevándolo a esta cuestión de lo espiritual, ¿no? El estado de presencia es para mí la espiritualidad. Es cuando uno está en el momento con todo, con la cabeza, con el corazón, eh, y que ya nada tiene que ver con cuestiones impuestas desde afuera, sino que hay algo profundamente espiritual que tiene que ver para mí con esto, ¿no? Con algo interno, que ya no está unido a ningún tipo de cuestión externa de creencia, sino que, bueno, entender qué diferencia hay entre el gato y yo, ¿no? Y el profundo agradecimiento del gato. Me abrazaba, o sea, ¿no? Estas cosas que hacen los gatos que son maravillosas. Y bueno, eso. Y después la feria que sigue ahí haciéndonos también propuestas todo el tiempo de... Este viernes yo con esta cuestión del gato no pude ir. Y bueno, y después las chicas decían, sí, hicieron unos intercambios maravillosos, pero yo garanticé que lo que me habían encargado llegó, que eso también me parece bien, ¿no? A la hora de la espiritualidad práctica, como digo yo, porque si no nos vamos por las nubes, pero después en lo cotidiano. Y esto de también, una compañera me manda después un mensaje, ¿no? Después de la feria, y me pregunta por nodos en Buenos Aires, en Capital, porque justamente, o en algún lugar de la zona norte, me dice, porque están unas amigas mías que vinieron a pasar el fin de semana, dice, y yo les mostré todo lo que me había traído de la feria. Y entonces ahí me larga, ¿no? El rollo. La hace esto, aquello, el otro coso, bueno, era un montón de cosas, las hamburguesas de acá, de allá, y encima no sé qué par de cosas más que eran de uso, ¿no? Que no era comida. Entonces las amigas le dicen, pero qué negocio que hiciste. Y nuestra compañera estaba chocha con el negocio. Y entonces me acordé de vos, Eloísa, ¿viste? Porque dije, bueno, está bien, ¿por qué no? No solamente venimos, ¿no? Venimos porque hacemos negocio, pareciera. Hacemos acuerdos felices. Hacemos acuerdos felices, pero bueno, no, a mí como la palabra negocio no me causa mucha gracia que digamos.
Pero ahora sí, mira cómo te estás Pero riendo. sí, ahora me causa gracia, ahora me hace reír, la verdad que sí, me hace reír. Bueno, esta compañera me hace reír, es la misma que hablábamos de la kombucha, que no, que ella estaba haciendo kombucha, vino otra con kombucha y ella dijo, pero ¿y entonces? ¿No? Y bueno, y ahí Andrea le largó el compendio de todas las cosas buenas que tenía que otra viniera con la kombucha. Entonces, bueno, ahora hace ese comentario y es maravilloso, ¿no? Porque después cuando le podemos le bajamos línea y cómo es el cambio de ella, de cómo va integrando, ¿no? Todas estas cuestiones y bueno, y se va como reformateando, que es en esta cuestión, o sea, porque si no, mucha buen vivir, pero después... Caemos siempre en los mismos lugares comunes. Claro, sí, así que bueno, llegamos con eso, ¿no? Con la práctica puesta ahí, con la presencia. Y con el bordado, que estuvo muy presente porque el viernes pasado se bordó y se ferió, y este viernes, más o menos que querían hacer lo mismo, fue muy gracioso, pero dijimos que bueno, que ya íbamos a dejar el espacio de los martes, como hacíamos en el invierno, para generar cada martes una actividad y que el bordado sea una de ellas. Sí, va a ser una actividad desde el movimiento Ser Consciente, ¿no? Que la propuesta va a ser esa, mostrar el modelo de un nodo conciencial. ¿Qué sería un nodo consciente como modelo? Y bueno, sería algo en una casa que tome desde un espacio, lo que podría haber sido en otra época un centro cultural, ponele, ¿no? Que tanto se ha utilizado como figura en las casas, pero acá sin ningún atravesamiento de política partidaria, obviamente que es una política también esto que estaríamos haciendo, pero la política sería esa, un alimento sano, intercambios de buen vivir y con libertad absoluta, buscando la independencia y la autonomía en todos los aspectos, o sea, yendo hacia un humano que está en autoconciencia, o sea, que se da cuenta que no puede seguir esperando que vengan los gobiernos a solucionarle el tema del residuo. Bueno, sí, macanudo, cada quien tiene que hacer lo suyo, pero ¿y yo qué? ¿No? Como la pongo siempre de ejemplo a la Coti, que para mí es el gran ejemplo. Bueno, chicas, ¿pasamos palabra? Sí, pasamos palabra. ¿Sí? Venimos contentas y también cansadas. Este fin de semana largo, si bien no vino mucho turismo, que también podríamos llamarlo ya, en vez de Semana Santa, Semana de Turismo, pero sí bajó la temperatura y eso creo que además genera el efecto hibernación, que cuesta salir y uno descansa un poco más. Sí. Pero también necesario porque venimos con muchas actividades y todo va dando su... Sí. Y una cosa más que creo que está relacionada con esto, disculpen, ¿no? Pero es que hay gente que está volviendo a ofrecer sus servicios en el nodo, en el servicio en el Telegram, y también este fin de semana, que yo trabajo en otro lugar donde los movimientos económicos son otros y viene el turismo y esto y aquello y lo otro, había una gran cantidad de opiniones de que no había venido nadie y de que ni siquiera había habido consulta, que realmente se había notado una deserción de gente. Y bueno, y todos decíamos eso, que no hay circulante. Entonces, bueno, acá estamos, ¿no? Y yo le decía a Andrew ayer, mirá, a mí me parece que esto es una gran oportunidad. Entonces, bueno, ahí estamos, eso, nada más. Gracias. Norita, te quería decir que eso que acabas de decir ya puede ir quedando como aquellas famosas nuevas preguntas o nuevos desafíos, ¿no? O sea, estará faltando circulante, por ejemplo. ¿Por qué? Porque después cada uno va a presentar como una propuesta de discutir un tema, ¿no? Yo tenía el tema justamente de la espiritualidad y lo quería pasar así, pero no lo voy a hacer ahora, voy a hacer solo si lo elegimos.
Ese me parece que es otro tema muy interesante de este grupo, ¿no? Que casualmente todos los que estamos acá, fíjense, somos los de la Coordinación Nacional de la Comunidad del Sol, ¿no? Somos de este nuevo grupo que Pirca, en lo que se transformó Pirca, y que nadie se movió y dijo, me encanta, no, no estoy de acuerdo. Nadie. Quiere decir, esa es otra de las preguntas. Yo diría, la tuya, Nora, ¿cómo se llama? Circulante. O sea, ¿qué pasa con el circulante? ¿Aumentamos, no aumentamos? ¿Para qué? Etcétera. Circulante soles, vamos a poner. Ah, no sé si estabas hablando de soles o de tu lugar de trabajo. Estaba diciendo que en la ciudad no hay circulante. Ah, en la ciudad. Ok, En perfecto. la ciudad, o sea, en este momento en Villa Gesell no pasa nada. Las calles están desiertas, vacías, los negocios preguntándose si quedan abiertos o no quedan abiertos. O sea, la economía está en un momento de recesión total, porque la temporada fue magra. Y Sí. entonces eso en una ciudad como la nuestra, ya está, nos deja, ¿sí? Que en mayo no hay más plata, se fue. Y más como pasa ahora con la plata. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, ahí estamos nosotros, ¿no? Para esta tarea. Para Gracias. que resuenen con esta mirada. Voy anotando, ¿sí? Lo que vaya quedando picando, ¿sí? Dale. Coti, te escuchamos. Bueno, Porque bueno, todos yo no te estoy muy escucharon. contenta. Estoy muy contenta, imagínense los que, bueno, Walter y no sé quién más está porque no veo todos los cuadraditos con el teléfono. Pero como verán, estoy con cámara porque tengo wifi, así que bueno, logramos pasar miles de desafíos, no un par. Así que el cambio, como me tocó en la carta, no fue nada cómodo. Em, Así que bueno, chocha y flasheando también con ver la camarita y verme, así como, viste, cuando te alucinas con algo nuevo. Así que bueno, en eso, después por otra parte, bueno, un poco cansada también, pero el fin de pude darme mis tiempitos de siestonga, porque acá llovió mucho, así que estaba muy frío, estaba o para salamandra o para cama. Así que fue un poco así. Salí con la ama nomás, paradójicamente en un momento crítico, ¿no? De esto que dice la de lo que onda con lo espiritual y el dinero, paradójicamente en un momento difícil económico. A ver si los demás nos escuchamos. Sí, ¿Quién? sí, No sé, creo que hemos se congeló pasado. Coti nomás. Ahí Coti, te Yo no- congelaste un poquito, pero muy poquito tiempo. Repetí, hablabas lo último de la ama y ese momento difícil con el tema del dinero. ¿Dudas? Sí. Bueno, entonces, bueno, ahí probando también la señal esta, qué onda, supuestamente me da toda la señal, pero bueno, vamos a ir viendo. Así que bueno, nada, como uno internamente tiene que hacer un gran ejercicio para que las contradicciones que te aparecen, porque imagínate, en Río Ceballos hubo el turismo que no hubo nunca en años, y desde ese lugar de desesperación por el dinero yo podría haber bajado a vender algo, y sin embargo decir, no, necesito estar para adentro, necesito descansar, recuperarme, y eso es más importante, lo espiritual, lo emocional, lo físico, concreto, porque subir la paja hasta acá arriba nos está costando mucho cuerpo, todavía nos falta. Em, entonces, bueno, decidimos que eso es más importante que el dinero. Y después, bueno, qué sé yo, ya veremos de qué manera se acomodan los melones andando el carro. Gracias, Coti. Walter, a ti te toca. ¿Cómo llegás y cómo te resuena ese tema que yo me atrevía a llamar dinero y espiritualidad? Solo porque nuestro tema
tiene que ver con el dinero, ¿no? Sí, Es es más otro dinero. importante y que lo demás se acomoda, se va acomodando. Y de alguna forma sale algo, justo te llaman de un laburo, no sé. Y bueno, y después pensando a unas escalas importantes de compostaje, lo cual me tiene muy emocionada y muy creativa, animándome a pensar cómo escalar el compostaje más allá de la casa, ¿no? Más allá de la casa y del espacio cooperativa, cómo escalarlo en una ciudad. En este caso, flasheándola con esta ciudad, pero también dándome cuenta que ese escalarlo me permite poder ir a plantearlo a cualquier ciudad del mundo, ¿no? En muchas ya pasa, por suerte, y por mucho trabajo de mucha gente. Así que bueno, me acordaba de las chicas estos días también que trabajan bastante el compostaje. Y bueno, es ahí como flasheando y creando mucho en relación a eso. Y bueno, y acá siempre obviamente presente, contenta para seguir creando con ustedes y seguir buscándole la voltereta de cómo crecemos, cómo no crecemos, cómo queremos crecer, cómo... Y en relación a nuestro nodo y a los cambios, cambiamos de lugar mínimo, un cambio mínimo que es a literal 500 metros, pero ya Sí. cambió la energía de la feria, volvió gente, entonces como por ahí no nos animamos a hacer algunos cambios y cuando los hacemos nos damos cuenta que tienen sentido y que están buenos. Y este lugar es casi al frente del espacio puente, del lugar de Marcela, que es esta compañera que pone su casa como espacio puente. No es en su casa porque es medio metido para adentro, está como invisible ese lugar. Entonces, ¿dónde nos pusimos? En la vera del río. Y ahí en el río, en la costanera, pero si a la vez hace falta un agua caliente o llueve y de repente nos tenemos que ir a meter a su casa, listo, podamos resolver. Así que bueno, estamos contentos con ese cambio también. Y vamos por la feria número 60, señoras y señores, de ¡Wow! Comunidad del Sol, sí, pero si nos ponemos a ver, tenemos 260 ferias encima, así que bueno, imagínense, mucha emoción por eso también. Porque cuando uno va viendo en esto de los números de feria, que parece una pavada poner feria número tanto, pero cuando los números cierran, cuando vos llegás y decís, wow, estaba haciendo el flyer y digo, feria número 60, wow. Por eso me gusta esto de poner los números de las ferias, digamos, porque es muy disfrutable y uno puede dimensionar lo que venimos haciendo, ¿no? Así que bueno, eso más o menos son las cositas que puedo contar de cómo vengo. Le quería pasar un aviso parroquial, arreglé la máquina. O sea, ya está funcionando. No voy a volver porque lo tomo como una señal de la providencia para que me quede acá en el celular. Pero ya sé que funciona porque está cargando de nuevo. Así que le paso la palabra a Walter, que no habló al final, ¿no, Walter? Bueno, sí, yo también vengo de un fin de semana que me habían invitado, digamos, a terapias de sonido, Ajá. eh, o sea, no sé si yo me imaginaba que iba a ser algo grande porque me invitó mi profe, el que me capacitó, bueno, y él siempre hace movimientos grandes, así, este, y íbamos varios terapeutas, se esperaba mucha gente, y al final nos encontramos con que se habían anotado re poquitas personas, así que bueno, también hablamos del tema eso del dinero, de la economía, y elegimos no irnos, digamos, sino decir, bueno, tomemos esto también como un aprendizaje, que obviamente que hay que pulir cosas, ¿no? Hay que aprender también sobre esta nueva tecnología del Instagram y todo eso, cómo se difunde, ¿no? Eh, pero bueno, aprovechamos como para capacitarnos entre los terapeutas también y sacarnos dudas y practicar entre nosotros, pues también sentimos que no es solamente cuando uno da, digamos, sino que poniéndose del lado del terapeuta, es importante también recibir la propia medicina para saber qué es lo mejor, o decía, mira, yo lo hacía así y resulta que no está tan bueno, está mejor hacerlo de otra forma o tocar otro instrumento, pequeños detalles como el volumen, la intensidad, la altura y todo eso. Este, pero bueno, atravesó justamente por eso, por lo económico, eh, que bueno, es toda una movida, que todas las personas bueno, venían de lejos y bueno, pero al final como que lo tomamos bien y decidimos este,
probar entre nosotros, digamos, perfeccionarnos y pulirnos entre nosotros. Pero muy contento, la verdad que estuvo muy lindo y bueno, está bueno también uno por ahí no se da esos espacios de charla, de comunicarse, ¿no? Cómo estamos y yo, entonces aprovechamos esos 2 días a full para nosotros y bueno, la verdad que todos se fueron muy contentos y le pudimos sacar provecho de otra forma, que casi nunca lo hacemos, porque siempre por ahí viene la gente, entonces bueno, uno ya prepara todo y empieza con los instrumentos y eso. Eh, y hoy, bueno, me hice tiempito para ir a la distribuidora, comprar las harinas que hace bastantes martes que no llevaba harina, porque a veces iba y no tenían justo la harina esa, pero bueno, hoy aproveché que una compañera me acercó ahí a la distribuidora, compré harinas y así que ya mañana puedo llevar esa harina integral que sé que muchas compañeras usan, así que contento por eso también. Gracias. Ah, y muy contento también por lo que dijo Coti, el cambio de lugar, que bueno, cuando yo llegué, habían aparecido 2 o 3 compañeras que se habían, no sé, habían abandonado la feria y se habían ido a la otra y bueno, ahora volvieron. Así que bueno, muy contento de volver a verlas. Paso palabra a Romina. Gracias. Gracias, Walter. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, yo llego como... Hola, Andoni. Hola, André. Llego, hola, Ele. Como una mezcla de todos ustedes, de todes. Porque por una situación personal estoy como trabajos, varios trabajos a la vez, porque tengo que pagar en dinero fiscal 3 millones de pesos a un abogado. Así que, y sin trabajo. Ya pagué 1 millón, todavía tengo que pagar 2. Estoy ahí medio en una situación media extraña de que no sé si el abogado me está defendiendo, no, vieron esa cosa de los abogados que uno nunca sabe dónde se mete. Pero bueno, ahí estoy también medio hackeada en lo emocional. Pero sobre todo estoy agotada, porque estoy con 4 trabajos, 5 trabajos. En esos trabajo en una radio, igual son trabajos que me hacen bien, me hacen feliz, pero me agotan. Entonces, en uno de esos trabajos es una radio que salimos los martes por Florencio Varela eh, y por las redes digitales, esto de Facebook, todo eso que decías vos, Wal, que hay que también manejar porque, digamos, la gente hoy está consumiendo eso. Entonces, bueno, en ese sentido la quería invitar a Elo, eh, no sé si este martes o el otro martes, por lo menos a presentarte. Este martes vamos a hablar, o sea, mañana, ¿A vamos a qué hablar hora de, era? ¿A qué hora? Porque yo voy a de estar 4 cruzando. de 2 ¿A a qué hora? 3. De 2 a 3, pero me pueden mandar por audio. Yo te mando una Sí. preguntita y vos me contestás por Mandame audio. las preguntas y yo te grabo y si puedo después estoy también. ¿Sí? Sí, bueno, pero tranqui, porque la otra vuelta salió en vivo una señora y medio que se escuchaba medio hueco. Si no, te mando una pregunta. Y si no, el otro martes, no pasa nada. Sí. Yo, porque esta semana es lindo, vamos a hablar de la Semana de los Pueblos Indígenas, que se celebra acá en Argentina. No sé si en Brasil hay sincronía con eso, pero acá es No la me semana. acuerdo. ¿La semana que viene? No, esta semana. La Esta semana del semana. 17, porque creo que fue jueves 17. Sí. Este días. Desde el Después 17. me fijo, pero creo que no coincide. Esta semana, hoy es un feriado fijo, es 21 de abril, pero además coincidió con otra cosa por las Pascuas y entonces la gente se tomó fin de semana largo. Pero yo después me fijo y te digo. Pero si querés mandarme las preguntas, yo te mando Bueno, la sí, es para que... respuesta. Sí, Algo cortito. Bueno, cortito. perdón que me un poco. Entonces, volviendo a lo de la espiritualidad, cómo nos sentimos, así como hoy, que es un día tan especial que muere el Papa, a mí también me moviliza algo en lo social, sobre todo. Yo fui confirmada por él, porque él estaba acá en Campana cuando yo iba a la escuela, y era la ciaciana, no sé cómo se llama, de que yo no soy cristiana, pero mis viejos son muy conservadores, muy cristianos, entonces me mandaron al colegio católico toda la vida, y ahí lo conocí al Papa,
Y mi abuela era muy de seguirlo a todos lados, ella sí era muy de la iglesia, una señora muy de la iglesia. Entonces, ella le hizo firmar un libro que se llama Hermana Pobreza, que es de un misionero, pero de San Francisco de Asís, es en ese sentido misionero. Ujú. Capaz que lo conocen. Fue un libro que a mí me dio vuelta la cabeza y yo no soy de la religión, o sea, no estoy de acuerdo con la religión cristiana por todo el colonialismo que hizo, impuso y todo eso. Pero la verdad es que como la vía que tienen de San Francisco de Asís, siempre me conmovió y siempre, no sé, me sentí como que algo me llegaba de eso. Y ese libro me llegó un montón, es un libro que habla justamente de todo esto. Dice que le dice hermana porque como es un sacerdote no puede verla como una mujer. Y dice pobreza en un sentido de sacarla de la estigmatización, en un sentido de decir, vivo en una sensación de abundancia sin el uso del dinero, básicamente, de la posesión material, sino en el intercambio, en el diálogo, en el cuidado, todo esto que hace a nuestros saberes también y a nuestras prácticas. Bueno, la cosa es que ese libro yo se lo doy a Juan Grabois, miren lo que le voy a contar, en Mm. un también, viéndolo medio como mi abuela perseguía al Papa, y se lo doy. Y él me parece que viajó a verlo a él, y ese libro, digamos, él se lo bendijo a mi abuela, pasó toda la vida por la familia de mi abuela, y cuando ella muere, qué sé yo, y se me queda en mi biblioteca, yo se lo doy a Juan y vuelve a él, al Papa. Así que nada, me movilizo un montón, la verdad que siento como que me pasa algo en lo personal, pero también Mm. es esto social, o sea, como que nos pasa en realidad, ¿no? Como que me pasa en un sentido compartido. Em, Así que, pero sobre todo las sensaciones de agotamiento. Hoy no fui a trabajar, el nene que a la mañana que cuido, que acompaño como acompañante terapéutico, no podía ir a la escuela, así que yo no fui y, y pude como decir, pará, esto que decía Coti, de decir, voy a priorizar el descanso, tal cual. O sea, porque te juro que podía haber hecho 1.000 millones de cosas, hasta levantar la ropa que tengo tirada por ahí. Dije, no quiero hacer nada, nada. O sea, estoy agotada, realmente agotada, y tengo mis motivos para estarlo, pues trabajé hasta el domingo. Así que digo, no, el lunes me vino medio de regalo, listo, me lo aprovecho. Así que bueno, así vengo. Gracias, paso palabra. Bueno, entonces, dando la vuelta, la segunda vuelta, volver a la pregunta, que ahora están todas bastante mezcladitas, ¿no? Porque, y bueno, porque estamos hablando, este es un grupo que tiene casi, yo diría, de reflexión sobre, no sobre el dinero, sino sobre el papel que el dinero juega en nuestras vidas para frenar o liberar el paradigma de la abundancia, ¿no? O sea, el mundo de posibilidades y no de negatividades. Entonces yo pensaba en varias cosas. Se me ocurrió primero que eh, en la biodecodificación, en la cual yo estoy formada por varios maestros de varias escuelas, de la canadiense, la catalana, qué sé yo, varias ahí, dinero es siempre afecto. Todo lo que pasa con el dinero también es lo que pasa con el afecto. O sea, la relación que tengo con el dinero eh, en alguna medida pauta o es reflejo de cómo yo veo las relaciones entre las personas y cómo circula o el dinero o los flujos de cosas. O sea, ¿no? El dinero es para comprar materia, información o energía, ¿sí? O sea, hay tres cosas en la teoría sistémica que dicen que pasan, o sea, nosotros somos seres vivos que intercambiamos, ¿qué? Materia, comida, limones, tal, información, conocimiento o energía. O sea, reiki, abrazos, cantos. Bueno, en ese sentido me parecía que era interesante reflexionar sobre cómo el tema de la espiritualidad, que no tiene que ver con la religiosidad, casi yo diría, a veces es casi lo opuesto, ¿no?
salvo que uno tome etimológicamente, religare, ¿no? Reconectar los puentes, digamos, entre la vida, pero inclusive con las piedras, que también son un estado particular de vida, solo que no hablan, no se desplazan, pero las plantas hablan otro lenguaje. O sea, entonces yo digo, en esa visión, ¿no? Que nos cuesta a veces integrar y está todo separado. Tenemos que respetar a los humanos, a los animales, menos las cucarachas y las ratas, ¿no es cierto? Que ahí está difícil que la gente pueda verlas con amorosidad. Hoy alguien me dijo, acá uno de mis nietos, déjeme ver, dijo una cosa de la casa y lo matan. No lo matamos. O sea, los gatitos que están acá son muy silvestres, no entran a la casa. La que entraba era la mamá que se fue, pero, y bueno, cazan pajaritos o agarran pajaritos muertos, no lo sé, nunca los vi matar. Hoy vi a un gatito jugando con una lauchita, con una rata muy chiquitita. Ahora, ¿qué está haciendo? Está viviendo, está, como dicen, rateando. Maturana decía, el perro perrea, el gato gatea, el humano no humanea, pero decía otra cosa, ¿no? Se mezcla, como el de Maturana decía que se tiene una especie de pegoteo, se pegotea, que la humanidad era pegotearse mal, porque entonces nos gusta pegotearnos con algunos y no nos gusta para nada los que no nos gusta pegotearnos, pero lo que yo quería decir con eso es que no me parecía descabellado hablar de eso hoy con el tema del Papa. Cuando Mario Cafiero vivía en la pandemia, o sea, en 2020 yo estaba en Suiza y iba a ver el encuentro de Asís, el encuentro de las economías de Francisco por San Francisco. Todo el mundo siempre pensaba que era por el Papa, es al revés. Él se llamó Francisco por San Francisco de Asís, ¿no? Y no hubo por la pandemia. Y yo le había pedido a Mario que toda la lista que yo había visto, que no había ni una mujer, que por favor, que hiciera lo posible para ponerme de alguna manera. Yo voy a viajar, le dije, y me siento allá y me ato fuego, me encadeno, hago algo porque quiero hablar del dinero, porque justamente San Francisco y Santa Clara fueron ejemplos de personajes que distribuyeron mucho, ¿no? Lo que tenía. Entonces yo digo, sí tiene sentido que en la biodecodificación el dinero vaya complicado ahí. Y me pasó además otra cosa tremenda, tremenda. Le voy a contar. Es una semi-infidencia, pero hecha desde el amor, ¿no? Yo recibí una carta de una sobrina donde ella me reclamaba que yo le hiciera una transferencia bancaria, que en Brasil se llama Pix, sería como una cosa tipo Mercado Pago, pero de los mismos bancos y entre todos, por la deuda de este semestre de la sepultura donde están mis padres. Y yo le dije, no quiero discutir cuánto cuesta, quiero discutir qué queremos hacer con los huesos, ¿no? Y mi mensaje para ella se llama antes del PIX, que quiere decir antes de la transferencia. Y le dije, mira, yo no tengo problema de mandarte la plata, más me comprometo a pagarte eso que vos pagaste y que crees que no tenías que pagar, pero antes quiero discutir otra cosa. ¿Qué estamos pagando? ¿Y cómo nos estamos mezclando una deuda en dinero con un lugar ritual que es donde están los huesos de tus abuelos y de mi papá y mi mamá? ¿No te parece que estaría bueno discutir primero qué queremos hacer con los huesos? Bueno, se armó un revuelo familiar tremendo. Ya llegó una propuesta de mi sobrino que trabaja con bambú, que vive en una ecovilla en Bahía, etcétera. Dice, yo quiero transformar en polvo los huesos de mi abuelo y mi abuelo yo lo planto en el jardín de mi casa porque sé que van a crecer primaveras. Primavera es el nombre en Brasil de la bugambilia, ¿no? Y nosotros somos todos primavera. Él quiere
él quiere primaveras que nazcan ahí. Y yo le dije, bueno, yo quiero un poco de las cenizas de mi mamá para tirarla en el Sena, en el río Sena. ¿Por qué? Porque ella se murió sin poder viajar a París y dijo, después de muerta lo haré. Un día lo dijo. Entonces, eso para decir qué lugar ocupa la espiritualidad en nuestras vidas y cómo está mezclado con el dinero y cómo aparece eso, ¿no? Entonces, a mí me parecía que era interesante hablar, porque cuando decimos que lo que queremos hacer con la comunidad del Sol y los nodos, y en de pequeño, en más pequeño, más grande, es construir comunidad. Para mí, construir comunidad es la expresión máxima de la espiritualidad. Para mí, no sé si Nora dijo algo parecido o si yo me equivoqué, pero espiritualidad para mí es eso, es trascender, es salir del ombligo, salir de las normas, salir de la familia pequeña, ampliar la familia. Y un poco ahí también traigo lo de San Francisco y Santa Clara, que son personajes que me impresionan mucho. Si no lo vieron, les recomiendo la película de Zeffirelli, Hermano Sol, Hermana Luna, que es una belleza, porque habla justamente de eso, cuando uno sale del ombligo, sin hacer profesión de miseria, para nada, ¿no? Para nada, no es el látigo, no es sufrir, no es no comer, no, es ampliar, ¿no? Ese modelo de disfrute. Y ahí encontré, con eso termino, que mi gran maestro de la vida, del cual creo que hablé en una sesión pasada, ¿no? Fernando Flores, que fue ministro de Salvador Allende, él escribió un paper para un curso que se llamaba Los dominios de la adultez. ¿Qué es ser adulto? Y decía, ser adulto es estar en paz con la responsabilidad que tengo sobre todos esos espacios de mi vida que son 13. Yo no les voy a decir los 13, pero que son muy espontáneos, son muy naturales. El primero es mi cuerpo y mi casa, mi cuarto si yo no tengo una casa propia. ¿Cómo gestiono mi cuerpo, mi casa? Y yo agrego, ¿y qué nota me pongo? ¿Estoy bien o estoy mal? ¿O es un desastre? Estoy bien de otras cosas, pero no de estas. Después viene la familia de origen, o la familia adquirida, o la pareja, o los amantes, que él pone como una entidad aparte, porque nadie está obligado a tener, después que se salió de su casa paterna, pareja estable, puede elegir poliamor, también hablamos de eso con Mario Cafiero en la misma reunión, porque hablamos de espiritualidad, que va a llegar ya en un ratito. Entonces era cuerpo, casa, familia, pareja, otros significativos que no tienen una relación que pase por la sexualidad o por el género, no. Otras personas que en un momento o en este momento son importantes de mi vida, como estoy gestionando. Por ejemplo, para mí otros significativos son ustedes, ¿no? Son mi mini ayllu. El grupo de los lunes para mí es más que la familia en el sentido del deber, es como un espacio de crecer, es un espacio de compartir lo que no comparten otros espacios, ¿no? El ayllu para mí son otros significativos. Después viene el mundo, entonces el mundo tengo la tierra, los limones, los gatitos, la yurta que compramos y que bla, 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 todo eso, los proyectos de Argentina, el proyecto, digamos, esa especie de sociedad que tenemos con Coti y con otros en Argentina, pero yo digo el de Coti es en particular un proyecto que para mí es como muy multiplicador, ¿no? Y cuando ella hablaba del compostaje, yo dije, mira, uno de mis socios, de mis proyectos de la Fundación Red Laces es Terra Preta, tierra negra, que es tierra compostada, con un montón de cosas, inclusive con caca de los bebés sacada de los pañales. Hasta que no lleguen los pañales descartables, se sacan de cualquier pañal. Pero para decir, el mundo es ese espacio, ¿no? ¿Cómo me estoy haciendo cargo de qué tipo de responsabilidad hablo? Y en el medio, obviamente, cada uno puede decir, bueno, el mío es el nodo, o el mío es ser consciente, o tejiendo matria, ¿no? O el de cada uno tendrá el suyo, el de cope, la cope.
pero yo estoy hablando cuál es el mío, quienes entran ahí, 1, 2, 3, 4, después del 4, el 4 era la educación. Yo vivo hablando o estoy aprendiendo o estoy rescatando los aprendizajes. Después viene el trabajo, no el dinero, el trabajo. Quiere decir, aquellas actividades que casi hoy definen mi identidad, ¿no? El mundo nos mira así. Una persona no es fulano, es médica, sincronaria maya, cooperativista de no sé cuánto, o sea, lo que el mundo nos asigna como trabajo, nuestra actividad principal. Después viene, faltan poquitos, la sexta, ¿cuál era? El trabajo. Educación, trabajo. Después viene, ahí recién llega el dinero en el esquema ese de Flores. Patrimonio. ¿Cómo estoy gestionando lo que tengo? Y ahí entramos nosotros de lleno. Ahí, ¿no? Y después viene, en los 8 primeros dominios de la adultez, viene el placer. Todas esas preguntas, o sea, todos esos espacios, la pregunta es, ¿estoy equilibrada o estoy tratando de equilibrarme? ¿Le estoy dando bolilla al placer? Por eso decía Romy, decidí hoy no ir, y Coti también, pero ¿es placer o solo descanso? Porque no es lo mismo. El descanso es cuando ya no doy más, ¿no? El placer no, es hacer una cosa por ahí, una boludez que así, por ejemplo, el otro día decidí tomar vino, tenía un vino blanco que había traído el Álvaro Antoniello, que dio el taller de hongos acá en Uruguay, y dije, yo no hablo el vino porque si estoy sola no hablo el vino, pero ahora voy a tomar con mi hija porque mi hija no está con una dieta de no sé qué, mi nieto no toma porque está prohibido por la droga, ¿no? Qué sé yo. Entonces yo le dije, bueno, pero nosotros vamos a tomar, ¿tomamos? Sí. Entonces agarré estas copas, miren qué belleza, esta copa para tomar 10 mililitros de vino blanco, miren. ¿Por qué? Así, el placer tiene que ver con eso de porque me lo merezco, se llama. Miren, qué belleza. Qué bonito, Elo. Yo lo ¿Entendés? hice solo para descansar, ningún placer. Quiero que hagas para Hermoso. disfrutar, corno. Inventate algo, tomate tus 5 minutos tuyos y te dice ahora, el nene duerme y ahora hago, qué sé yo, hacete un masaje vos solita, rascaste la cabeza, escuchar una canción, pero yo digo, ¿por qué? Porque no llegamos a la espiritualidad si hipertrofiamos una cosa y no tenemos las otras. Y yo creo que nuestro gran desafío es este, ¿no? Como tenemos todos los platitos girando, ¿no? Al mismo tiempo. Para Flores, la espiritualidad es la última, viene allá al final, porque él dice, espiritualidad, si logras hacerte cargo de todo eso, no hagas nada más, ya está. No hay más que eso. No hace falta la liturgia de la iglesia, la campanita, la hostia, qué sé yo, ¿no? Además, siempre tuve un rollo con la cruz, ¿no? La cruz para mí no es otra cosa más que un instrumento de tortura. Entonces ya ahí tengo un rollo, pero no es eso. No quiero hablar de la religión católica, la cruz, no. Es solo para decir que esa nos la debemos. Y si no la estamos haciendo, mal. Y tengo como hasta la hipótesis, ¿no? De que las cosas nos saldrían mejor si tratáramos de recordar que nos debemos todo eso. Y que a veces recordarlo, por ejemplo, hoy una amiga me preguntó algo, no te noto muy bien. Yo dije, no, estoy re triste. ¿Cómo me vas a notar bien? Estoy triste. En el momento que hablamos de esa conversación, ¿no? No fue el día del vino, estuve muy bien. No por el vino, sino por decidir tomar el vino. Y le dije, pero no te preocupes. Se puede estar triste y bien igual. No hace falta estar bailando samba, el samba. No. ¿Por qué? Porque estoy como conforme
con estar transitando lo que estoy transitando como una pérdida, como un duelo, como algo que, como decía nuestra carta ahí, que es un cambio, que no es cómodo, pero es necesario, y porque confío. Entonces no tengo por qué estar con una sonrisa todo el tiempo, no, no. Bueno, esa era un poco lo que yo quería hablar, ¿no? Que se me ocurrió que el dinero y el amor, el afecto, los flujos, en todo caso, porque cuando uno ve que hay cosas que tienen que ver con la espiritualidad, y bueno, cuando uno sale, no hay nadie que sea espiritual, por lo menos no es la concepción que yo tengo, ¿no? De ese puente que tienen los grandes maestros hindúes que están tan adentro de ellos que ya no están adentro de ellos, están en el resto. Bueno, yo no aspiro a esa visión de espiritualidad. Para mí la espiritualidad es hacerme cargo de todo eso junto, en desequilibrio, equivocándonos, dándonos cuenta que no, voy a lavar, no, hoy no lavo, bueno, hoy como pizza, sí, como pizza, no tengo con harina integral, como con la otra, o sea, como, ¿saben qué? Ah, se lo dije a mi nieto, es así, la cuenta con eso cierro, porque él no quiso ir a tomar mate con la mamá y el papá en la playa, quería quedarse conmigo. Y yo quería volver a casa para hacer mi gimnasia. Empecé a hacer una gimnasia que se llama el piso de Munz. Y él no quiso, pero es porque estaba enojado con los padres, ¿viste? Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo me hubiese gustado que los haga. No porque son tus padres, porque les debes la vida, porque te bancan, porque la comida, porque el colegio, porque terapia. No, flaco, por humanidad. Porque nunca te he visto tan deshumano con ninguna de las personas que te rodean. Y se tildó, bajó del auto y se fue caminando. Y yo dije, me importa, un pito. Y por supuesto, lo alcancé un poquito más adelante, abrió la puerta del auto, entró y me dijo, tenés razón, te pido perdón. Yo dije, no, a mí no, a tu papá y a tu mamá. ¿No? O sea, como esas cosas ahí tan pequeñas, así apelar a eso, un principio de humanidad. ¿Viste? A veces una persona lo único que necesita es que la escuches. Entonces, sí, tiene que ver con los flujos. Sí, Norita, ahora la palabra fluye como quiera. Quien quiere levanta la mano y habla solo para poner orden. Pero Gracias, Telo. Sí, coincido casi que en un 100% con lo que estás manifestando, ¿no? Y pensaba en esto del disfrute que hablábamos recién y esta invitación a Romy, ¿no? Y también pensaba en esto de cuánto hay de la religión y del dinero que se mezclan. Y estas frases que tenemos tan incorporadas como te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, cuando uno hace, ¿no? Lee esa frase y dice, y claro, como uno va a estar trabajando en 4 lugares, si tiene que ser con el sudor de la frente. Entonces, también esto versus esta contrapropuesta, ¿no? De Santa Clara o de el otro San Francisco. Francisco. Sí, exactamente. Bueno, estoy en fluidez en el ahora, con lo que me está fluyendo y con lo que tengo. Y después, bueno, esto también, ¿no? De saber que siempre hay como 2 formatos. Uno que es más dármico, o sea, donde todo fluye más, y otro que es más kármico. Entonces, generalmente, cuando esos eslogan están tan adheridos a nosotros, lo que generamos en el cotidiano es kármico, es pesado, es denso. Entonces, bueno, ese también, por otro lado, me lo pongo acá, ¿no? Esto,
cuando vos le decís, Elo, el perdón. Fíjense, son todas palabras, ¿no?, que tienen que ver con la religión. El perdón. En todo caso, pedile perdón a tus padres. Y yo acá me animo, ¿no?, a mostrar otra postura, que es, me pido perdón a mí, porque es a mí a quien me lo tengo que perdonar, yo a mí mismo. Entonces ahí entro en paz. Si no, siempre hay como alguien a quien hay que rendirle pleitesía, y entonces uno es culpable de algo. Que esa es otra de las cosas. Vivimos pensando que tenemos la culpa de todo. Entonces, bueno, me parece que la culpa y el perdón salen acá. Y otra cosa que me parece re como así interesante para tomarla, ¿no? Es esto de, veníamos en el auto, y entonces yo le digo, y bueno, y él se baja del auto, y yo no me callé, dijiste vos, le dije lo que en verdad pensaba. Y él también actuó como lo sintió. Entonces, creo que estos tiempos también nos piden esto de ser genuinos en tiempo real. O sea, ya está. No tengo que pedirle perdón a nadie. En todo caso, tengo que hacerme adulto. Implica que reconozco y digo, ¿no? Me bajo del auto, lo mastico, vuelvo y digo, tenés razón, ¿sí? Entonces, pero, ¿qué sigue como después? Perdóname. Bueno, Así ahí, aprendió, ¿no? Así aprendió. claro, pero afuera no hay nada. Afuera no hay nada. Entonces, en la medida que yo empiezo a entender que siempre es hacia adentro el cambio de la postura, ahí todo se modifica afuera. Si no, seguimos bajo estas eh, frases tan sutiles, pero que las tenemos en acción todo el tiempo. Casi que todo el tiempo estamos en un modelo, o alguien nos tiene que perdonar, o tenemos que perdonar a alguien, o tenemos culpa porque lo que hicimos, por lo que no hicimos, porque seguro que si le preguntás a la Romina ahora te dice, le preguntás y con el niño y te dice, y para el orto, porque estuve haciendo 4 trabajos, no tengo tiempo de estar con el niño. Entonces, ¿no? O sea, estamos tan expuestos a vivir mal, es necesario. Bueno, y otra cosa, Elo, esto que vos decís de tu mamá, después de muerta lo haré, ¿no? Y yo, claro, está bien, vos lo resolvés con esto de ir a tirar una parte de la ceniza. Y yo automáticamente lo que pensé es, el vuelo cósmico de la mamá de Eloísa, que sabe que después de muerta ya está, trasciendo el cuerpo físico y me voy a donde quiera. Así que eso también, ¿no? Como otra mirada más sobre el mismo punto, diría Alessi. Bueno, paso palabra a Romina, que tiene la mano levantada. Gracias, Nori. Bueno, yo les cuento algunas cosas que me olvidé de contar. El próximo domingo hacemos Feria de la Red. Y este mes terminé de aceptar que la abundancia está en mí y me nutre y me da todo constantemente, pero la verdad es que fue un proceso. No fue así el mes anterior y en enero. Yo pensé que me iba a morir de hambre, realmente, porque abría la heladera y no había comida, y pensé que me moría de hambre, y siempre que decía, no, me voy a morir de hambre, algo pasaba y aparecía comida, aparecía dinero, aparecía un trabajo. Yo hago costura, entonces en realidad me sobrevivo con eso porque yo tengo toda mi formación y todo, pero bueno, también tuve que pasar por procesos de duelo, por decirlo de una forma, de mi profesión, de mi acumulación de tiempo dedicado a eso
y cómo al final no tiene los efectos que yo espero, ¿no? Pero que al final sí, porque me abre las puertas en un montón de otros aspectos que sí me dan lo que yo quiero, pero no era como yo pensé que iba a hacer lo que yo quiero. Bueno, ¿por qué? Porque todo este tiempo me pude dar momentos de conexión espiritual, digo yo, ¿no? Que es hacer cualquier cosa, pero ahí, en lo que estoy haciendo. Sí, también hago cosas como respirar y tal. Que algo loco que me pasó, yo no sé si les conté a ustedes, pero yo soy militante por los derechos humanos y las infancias, porque yo vengo de una infancia muy cruel, muy dura. Seguramente todas acá, las personas que estamos acá, nos pasó algo difícil porque este país también genera sociedades muy complejas. La cosa es que sistemáticamente en la infancia fue donde más sufrí abusos, torturas. Entonces, les conté que uno de los trabajos que conseguí fue acompañar a un niño de 7 años que está dentro de una escuela. Entonces son un montón de niños de 7 años. Y mi primer recuerdo más cruel, más fuertemente cruel, es a los 7 años. Entonces, a mí me pasó algo interno que dije, bueno, mi hijo tiene 6. Bueno, estoy en una etapa en mi vida en donde yo estoy encontrándome con mi niña, con mi algo de la infancia, con mi hijo lo llevaba. Entonces, cuando encuentro este trabajo y se me abre todo este panorama, que son un montón de niñitos y niñitas, y hay una yo siento que soy yo, que si no me hubiese pasado todo lo que me pasó, sería una nena más o menos así como ella, y nada, se me revuelve un montón de energía, buenas y malas, y de hecho me agarré una faringitis brutal, que porque en realidad yo me empecé a hacer todo esto que le digo, unos masajes, qué sé yo, en el cuello, respiración, y bueno, se me liberó toda una contractura que se ve que cargaba, y se me agarró una faringitis, pero brutal, todavía estoy con los mocos. Entonces, nada, esto que ustedes dicen de darnos el permiso, tal cual, y esto que vos decías, Nora, de Nori, de mi hijo, me pasó eso y por eso me dediqué a dormir la siesta con él, ¿me entendés? A abrazarlo y a estar con él, no porque me sobrepase el estrés y tenga malos momentos con él, pero estaba teniendo poquitos momentos. Y a mí me encanta en abundancia tener momentos con él. Entonces sentía eso, como que el flujo ahí se me había bajado y que eso también me ponía medio agotada. Pero bueno, la verdad es que no. Y, o sea, siempre vuelve al nivel, digamos, se vuelve a nivelar de algún lado, siempre emerge algo que contrarresta lo mal que me puedo llegar a sentir o lo que me pase. También perdí un gatito, eso también me tiene mal, ya que hablábamos de los gatitos. No, me tiene re mal porque lo perdimos. Así que no sé por qué les gusta, al barrio les gustan nuestros gatos, porque los criamos, se hacen gorditos, rechonchitos y la gente del barrio se los lleva. Somos como de tránsito, parece, pero Yo también perdí a Benito. Benito se fue hace una semana mañana. No volvió. oh, no. Sí, sí, Benito. lleva a alguien igual, Ah, porque lo llevan, es amoroso. Me quedaron ahora las dos hermanitas. Se fue la mamá, se fue Benito. Ahora tengo la paranoia que mañana me voy a Buenos Aires por 4 días y que cuando vengo no hay ninguna. Ya la cuidé de que venga una persona a darle de comer y ya le bueno, enseñé, diseñamos un esquema para ver si no se escapan. ¿Por qué? Porque son tan adorables que toda la gente que le viene a dar de comer después la sigue porque son mimosas, ¿entendés? Entonces le dije, no, ahora vas a hacer así, le vas a poner primero la leche. Cuando estén tomando la leche desesperadas, porque toman leche, les encanta, pones los croquetitas y te vas en bicicleta inmediatamente mientras ellos comen. Vamos a ver si funciona, pero ya me empecé a preparar para la emergencia de que capaz que el viernes llego y no hay gato. Y dije, ¿y ahí qué hago? Nada, ahí voy a pensar, ahí voy a pensar. Es el cambio que a veces no es cómodo, pero es necesario. una cosa que quería agregarles y cierro, me pasó lo mismo con Perdón, lo del no, gato no, fue no, too much. no, es que me pasó lo mismo. O sea, lo que agregaste ahí es más o menos lo que me pasó, que siento que los crío, que les hago de una forma, un carácter, no sé cómo decirlo, y se vuelven tan amorosos que la gente se enamora. No, Sí. y otra cosa que les quería decir era que mi familia empezó a hacer ejercicios hipopresivos, que son más o menos los de respiración
No sé si los conocen, ¿los conocen? Te fortalece acá la zona de la pelvis y Sí, que no hay casi ejercicios internos que te ayuden a fortalecer esa zona. Mayormente te ayudan al diafragma, pero no la parte baja del estómago. Está muy bueno. Después, si quieren, les paso un video por el grupo. dale. Pero sí, porque la verdad que es importantísimo fortalecer esa área, sobre todo las mujeres, pero todas las personas. Mi papá, por ejemplo, que tiene una hernia como en la panza, es re importante que él fortalezca toda esa zona para que la hernia no se siga dilatando. Bueno, nada, eso, que mi familia empezó a hacer, y yo como me agarré estos hipopresivos, yo soy la única de los 5 que no los puedo hacer, me agarré esta faringitis, perdón. No lo puedo hacer porque quiero respirar por la nariz y hago 2 y bueno, tengo que sí o sí respirar por la boca un poquito y un poquito. Pero es muy loco porque mi familia, como les dije, re conservadora, re cristiana, y hace muy poquitos años están en un vuelco a mi viejo ya muy grande, mi mamá no tan grande, pero bueno, ahí siempre muy atrás de él. Entonces, muy ello, muy cofradía toda la lógica familiar. Pero bueno, hace poco, hace unos años ya en otros. Y me pareció muy loco porque todos se pusieron de acuerdo en hacer algo que nunca hicieron. Y yo, que soy como la que impulsa esas cosas, no lo pude hacer. Era para ellos. Ay, perdón, gracias, Ahora, paso la palabra. ahora cómo fluye, chicas, no hay nada, porque la idea después es hacer que aprendí, que mejoré, que puedo hacer y demás. Antes, Yo, porque sé que ellas se van a las 7:30, las sí, de Silvio Gess. pero quería dejar esto, miren, hoy en esta búsqueda venía trabajando en el tema del movimiento Ser Consciente y de estos encuentros para los martes, donde en cada martes, digamos, abordemos un tema diferente. Y bueno, y entonces saqué cartas, ¿sí? Y dije, bueno, a ver, vamos a utilizar un lenguaje creativo para las cartas. Entonces saqué el 3 de oros, hice este triángulo. Después saqué el emperador y hice el cuadrado. Después saqué el 2 de copas, entonces hice 2 copitas y hay un corazón ahí, ¿no? Porque el 2 de copas. Y después Mover un saqué, poquito para el sí, costado. Ahí, Sí, ahí, ahí, sí, y ahí una está. estrellita. sí. Y una estrella, después salió la estrella, que es el arcano número 17. Entonces, miren, se lo traduzco así. Lo que hay que buscar en este momento sería armar equipos de trabajo, ¿no? Donde cada uno tenga como la forma, o sea, cada uno aporta su forma a ese equipo de trabajo, donde se hacen alianzas y entonces se pueden manifestar las esperanzas, o sea, los sueños serían, ¿no? Ese nuevo modelo para la Tierra. Entonces, bueno, y después eso me vino como con palabras que eran crear oportunidades, o sea, que en ese espacio le mostremos a la gente esto, de las posibilidades que hay, que van más allá de lo que habitualmente vemos. Entonces, ampliar el ancho de visión para que se pueda implementar en la propia vida. Después esto, ¿no? Como entrar en otras visiones, ver las cosas desde otro lugar, para poder proyectar en equipo. A mí me parece que es un momento de esto, de proyectar en equipo, hacer alianzas, juntarnos, potenciarnos y bueno, y poner en marcha estas comunidades, ¿sí? Así que se los quería compartir. Y Y enlazando con eso, decir que aprendí ¿qué aprendí? estamos más conectados de lo que nos parece. Así que sigamos sosteniendo estos espacios porque siempre es un permanente descubrimiento de esto, ¿no? De lo nuevo y de lo que nos conecta.
y terminó de bordar el caballito. Bueno, le faltan las aletas, pero ¿no? Ya hay caballito con ojo. Sí, A ver. ahí lo ven, me parece. ¡Wow! Está hermoso. Sí, es hermoso. Con Sí, el punto libre. sí, con el punto libre. Bueno, ahí le pasamos a Walter, que tiene levantada la mano. Gracias. No, te quería agradecer por esa lectura porque, bueno, coincide mucho y bueno, también lo que dijo recién André, que estamos mucho más conectados de lo que pensamos, porque justamente ayer estábamos hablando de eso. El chico digamos, se alquiló un caserón increíble. Bueno, como que no le vienen saliendo bien las cosas que venía proponiendo, pero bueno, ayer decidimos como hacer una ronda, entonces cada uno daba su palabra, lo que sentía, y bueno, y él compartió eso, ¿no? Que ese lugar es como que él lo quiere abrir para que los terapeutas vayan y bueno, que puedan ofrecer y que dice, muy bien, yo no sé qué puede surgir de acá, pero entre todos como que vayamos cada uno aportando lo que saben, entonces bueno, después compartimos eso a la gente, y bueno, como que coincide mucho la lectura esa, entonces nada, te quería agradecer eso porque ayer justo estuve pensando todo el día, digo, qué pena que el chico bueno, le esté yendo mal, pero después a la noche le mandé un mensaje como tratando de incentivarlo a que no baje los brazos, que yo internamente siento como que es por ahí el camino y que en algún momento eso va a brillar, ¿no? Eh, Me parece como que él siempre tiene como una visión más adelantada que nosotros, eh, así que bueno, creo que es muy acertada lo que acabas de decir, así que gracias. Gracias, Walter. Gracias también a vos. La Coti está apagada, pero sabemos que está visible. ¿Querés agregar algo, Coti? En ese circuito acá. Bueno, mientras vuelve Coti, si vuelve, porque capaz que está ahí lejos. Chicas, acá Sí, estoy. sí. No sé si es la señal, a mí lo estoy como estudiando un poco mientras va pasando el Zoom, cómo da. Ahora voy a dejar un ratito la cámara para que probemos y a mí me marca como toda la señal. Esa es como la peli en la que estoy ahora, mientras les escucho y me inspiro, por supuesto, de todo lo que dicen. Y también obviamente me despejo, porque cuando uno va escuchando lo que el otro cuenta, eso te interpela en lo que te está pasando en el momento ese y o lo que te pasó, ¿no es cierto? Un poco lo que cuenta ahí la compa de que ella ve a la niña y se ve ella. Entonces a veces te podés ir a tu niñez y otras veces te vas a tu hoy y otras veces te vas un poquito más allá y un poquito más adelante también, porque bueno, a los que nos gusta ver de repente las potencialidades, nos gusta ver ese hacia adelante, como contaba Walter de este muchacho, que no sé quién es ni dónde es el lugar, me quedo con la intriga, después charlamos Walter. Em, pero bueno, nada, acá inspirándome, escuchándoles y aprendiendo siempre en estos intercambios. Hoy particularmente creo que esta temática de lo espiritual y de todo esto que se está como desarrollando en este encuentro está muy interesante y trasciende cualquier anécdota o digamos, pasa a ser anecdótico esto que a veces contamos, sí, porque nos preocupa que la feria, no sé qué, ¿no? O sea que también es parte y es súper importante, pero también es súper importante darnos estos lugares porque ahí es donde nos podamos mirar no solo a nosotros más profundos, sino mirar a los compañeros y decir, wow, la lectura que está haciendo ahora, esto que él dice Walter, ¿no? Es tremenda. Recién cuando ella leía eso, digo, wow, qué capacidad de lectura de unir, de hilar las ideas y de ir como poniéndolas en paralelo con las realidades que vivimos. Así que, bueno, hermoso, muy sincrónico todo, muy disfrutable y no sé si habías preguntado a él o algo puntualmente. No, no, puntualmente era el momento como que de enrollar. Ese curso que yo empecé a hacer, que se llama El piso de Munz, creo que se llama
Bueno, Mons es el apellido, ¿no? Es el apellido de un ex bailarín francés de la ópera de París, justamente por el vuelo de mi mamá. No, mi mamá tenía un rollo con París y yo tengo otro rollo con París, que es que yo sé que viví ahí antes, ¿no? Tengo historias muy raras con París, por ejemplo. Cuando yo llegué al lugar donde después viví un año, yo sabía cuál era el olor que yo iba a sentir dentro de 10 segundos y sabía que en la puerta había una placa de mármol con una frase escrita que yo no alcanzaba a leer bien, solo un par de nombres. Y a la mañana siguiente, que hacía 4 grados bajo cero, yo fui ahí a abrir las plantas y estaba la placa de mármol que tenía escrito Fundación Émile et Louise Deutsche de la Meurtre, no sé qué, que yo ya había visto como en una especie de sueño, ¿no? Y cuando pedí el café con leche y pedí un café con leche con un tartine beurré, me di cuenta que yo había pronunciado unas palabras que yo nunca había estudiado en ningún lugar. Y mi compañera, que me había invitado a esa casa porque su compañera de cuarto no estaba, me dijo, wow, qué bien que hablas francés. Y yo dije, no, estudié el francés de colegio, como todo el mundo. Y no le dije, no sé de dónde me salió eso. Era un pan con manteca. Un tartine beurré era un pan con manteca. Entonces, lo que quiero decir es que realmente sabemos muy poco, ¿no? De las cosas que nos atraviesan, muy poco. Muy poco. ¿Por qué? Nuestra visión cartesiana normal es pensar que estamos acá, nos morimos, nos enterramos, están los besitos, después hay que pagar ¿cómo se llama? Las expensas de la tumba. Y dije, no, 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 hablemos de los abuelos. Y ahí lo que yo quería comentar, Coti, que quizás era eso lo que yo, o sea, es una vuelta de tuerca sobre eso que yo dije antes, tomándolo de Nora, ¿no? Es que el ritual no es importante para la religión, es para la persona, porque le ayuda a la persona a darle un cierre o una apertura a algo que está pendiente. Por ejemplo, ahora la posmodernidad nos enseña a cremar y llevamos un paquetito, no paga expensa ni nada, lo tiramos aquí, lo tiramos allá. Por ejemplo, este año, el 6 de febrero, fue cumpleaños del hijo de mi esposo, que no era mi hijo, de su primer matrimonio, y él llevó los 2 fraquitos de cenizas de su papá que yo le regalé, compré frascos hermosos, puse etiqueta, foto, mimos, él los llevó a Hamburgo, al barco, que fue el barco que su papá tomó en el año 62 cuando decidió ir a vivir a Alemania, que está anclado en el puerto de Hamburgo. Y para él fue una conversación con su papá fundamental, que nunca tuvo cuando su papá vivía, ¿no? Entonces los rituales son cosas que a veces nos vienen de una tradición, uno prende una vela, uno hace algo así, pero a veces lo tenemos que inventar nosotros para quedarnos en paz con algo que necesitamos, por ejemplo, darle un cierre, ¿no? La muerte de mi papá para mí fue un alivio para él porque estuvo un mes en coma y tal. La de mi mamá no, fue muy dolorosa. Mi mamá no quería morirse, no quería, era muy claro, me dejó un mensaje en un libro de cuentos míos que yo encontré después del entierro porque sentí un olor. Yo le dije, acá hay un olor raro y fui a mi libro que se llamaba Travesuras de Naricita de Montero Lobato, que hoy está en el Index porque llama a los negros de negros, pero fui a mi estante, abrí el libro y encontré el último cigarrillo que fumó antes de entrar en crisis, ir al hospital y después ya no volvió a casa, ¿no? O sea, tenía EPOC. Entonces, la relación que yo tengo con el cigarrillo no es cualquiera. El cigarrillo llevó a una persona de mi más íntimo, digamos, tejido, ¿no? Y entonces, para mí, de repente, ir con sus cenizas a París,
hacer el recorrido que ella solo hizo, porque yo viví en París 3 años, y ella disfrutaba mis cartas porque se veía ella caminando para allá. Es un ritual entre ella y yo. Puede no tener el mismo significado para otras personas, pero los rituales, tanto como yo lo conozco y lo practicamos también en la biodecodificación, ayudan a que nos abramos a nuevas experiencias, cerrando algunas, o quizás ni siquiera cerrando, dándoles el sentido que estaba faltando, ¿no? Entonces yo pensaba en eso, del rito, pensaba también en el del mito, que ya lo había dicho en otro momento, que el mito es un cuento que las tradiciones, digamos, perpetúan, pero que pueden cambiar. Y eso hay una historia muy linda, otra vez lo cuento, si no lo puedo escribir, pero todo eso forma quienes somos, ¿no? O sea, nosotros somos todas esas sumas de cosas y para mí, digamos, lo importante de compartir eso es también llegar a esa especie de estación intermediaria que dice, todo eso me da sentido y yo siento que estoy totalmente en paz con mi espiritualidad y que tiene profundamente que ver con el dinero como promotor de algo que dijo, creo que Nora, ¿no? Cuando dijo, equipos que crean oportunidades. Por supuesto, si supiéramos después de la oportunidad creada, cómo la ponemos en marcha y cómo sigue multiplicándose, estaríamos bien, pero yo digo, yo no creo que vaya a ser otra cosa distinta a eso en lo que me queda por vivir, ¿no? O sea, en ese tema, no sé, creo que fue alguien de acá dijo, o sea, como, creo que Andrea, eh, ella lo dijo en ese orden, lo nuevo y lo que nos conecta, ¿no? Empezar a mirar eso, lo nuevo. Y yo digo, quizás también lo que nos conecta y lo nuevo, o sea, porque lo que yo veo es eso, y tiene que ver con lo que Walter dijo. Para mí, ¿se acuerdan que yo la semana pasada le conté que empezaba un curso de aprendizado de introducción a la apertura de registros akáshicos? Y que no se hizo porque la instructora no sentía que tenía la buena energía para eso. ¿Se acuerdan que yo le conté que no empecé por eso? Bueno, ahora obviamente se siente con la energía, ella escribió, recuerden que este viernes tenemos el curso, etc. Entonces, ¿cómo sigue esa historia? Y bueno, es parte en esa gran secuencia de cómo me hago cuerpo de mi cuerpo, de mi casa, de mis amigos, de mis que son ustedes, del mundo que son lo que estoy haciendo acá en la tierra, etcétera, como paro en esa parte. Eso es parte de mi aprendizaje. Es como el sistema educativo permanente donde yo estoy muy conforme y digo, me sentiría huérfana si no tuviera un espacio donde yo puedo declarar que no sé, no tengo la menor idea y que quiero seguir aprendiendo, ¿no? Eso es para mí, por eso estoy con el tema de la apertura de los registros akáshicos, porque creo, con todo eso que les conté, solo un pedacito de que me pasó, que cuando llegué a París sentía olor a manteca, sabía que el piso iba a hacer un ruido, ñec, que después había y estaba todo ahí y lo fui encontrando como redescubriendo, es porque no somos lo que creemos que somos otra cosa, somos mucho más, solo que no tenemos acceso a eso, ¿no? Entonces me encantó la frase de Andrea, incorporar lo nuevo, claro, porque lo que nos conecta ya tenemos, estamos acá. No, digamos, hoy falta Alberto, que es una pena. Ahora le voy a mandar para que lo escuche cuando esté subido, ¿no? Pero ¿por qué? Porque siento que acá hay como una argamasa, una materia, así, una cosa como que se está como por alquimizar, ¿no? O sea, está por producir algo que posiblemente tenga una forma distinta
para cada uno, pero siento que es por ahí. No somos lo que creemos que somos otra cosa. No es como ni más ni menos, pero otra cosa. Pase palabra. Gracias, Celo. Nosotras acá levantamos y de paso aprovechamos para despedirnos. Y algo que queríamos decir era esto, ¿no? Que se va haciendo. Vos decías esto, ¿no? Crear oportunidades y después cómo hacerlo y después cómo ponerlo en práctica y después cómo, ¿no? Es como que se va tejiendo. Igual que el caballito de mar. Es que o sea, confiar igual, claro, eso es confiar, sí, ¿no? El confiar es seguir en coherencia andando el camino. Sí. Entonces todo va a ir apareciendo Sí. en la medida en que estemos ahí, ¿no? Y poner ahí como todas las posibilidades, ¿viste? Yo le decía a Andrea, bueno, una mesa, que esté la máquina de coser, que se pueda tejer, que se pueda bordar, que se pueda tener acceso a materiales de desarmar. Bueno, veremos cada martes y obviamente hoy en el Sincronario Maya está el día, arma tu compostera, venite a la feria del jueves y de paso ya que estás, encargate el bolsón agroecológico, ¿sí? Entonces es como con esa intención, mostrar eso, imagínate esto, Walter o Mine, que ahí le decís a tu amigo, que arme un nodo consciente. Entonces ese espacio, ¿entendés? Quizás esté, porque en este momento está pasando eso, se van como habilitando estos formatos que, como dice Eloísa, acá está pasando otra cosa. Entonces, bueno, eso tenerlo presente, porque ahí donde vamos llevamos eso, que estamos vibrando, esa es la diferencia. Estamos vibrando. Así que bueno, compañeros, amiga. Sí, no sé si van a seguirte, tengo que pasar el anfitrionazgo, Elo. Pásame, espera que voy a ver cómo es. ¿Me lo pasaste? Espera, si no yo creo que puedo hacer yo una cosa, participantes. O renombrar. Me parece que puede ser crear anfitrión, ahí estoy, espérate. Sí. ¿Quiere cambiar el anfitrión? Sí, perfecto, listo. Sí, eso. ¿Pasaste? Sí, apareces vos como anfitrión ahora. Genial. Listo. Bueno, maravilloso como siempre el encuentro, ¿eh? Así que después esperamos el video para ver el Listo. final. Gracias. Fantástico. Gracias. Tenemos un ratito todavía que podemos seguir, digamos, hurgando ahí, haciendo un poco lo de el estiramiento, ¿no? El stretching de nuestra charla hasta ahora. El que quiera hablar, primero habla. ¿Cuál es el sentido? El sentido del stretching, es decir, ¿qué me pasó con todo eso que escuché y qué se me ocurre que podría hacer en el futuro, pero el futuro que quiere decir dentro de 5 minutos o 2 días o un año? El futuro que se me ocurre, ¿por qué? Porque lo importante es lo que va pasando con cada uno, ¿no? Yo di el ejemplo del registro. Walter, no sé si estuviste la semana pasada, porque yo empezaba un curso el viernes que no empezó porque la instructora dijo, no tengo la energía. Pudo haber pasado que la gente que no tenía la energía eran los que estaban anotados. Entonces, cuando vos hablaste que fue un fracaso, no fue un fracaso. Pasó lo que pasó para que ustedes se encontraran y discutieran eso, que fue lo que nos pasó a nosotros. Nada es un fracaso. Tenemos que eliminar esa palabra totalmente, sacarla, ¿sí? Puede ser un resultado. Como decíamos hoy, los cambios, no todos los cambios son cómodos, pero son necesarios. El cambio de rumbo nos puso a prueba a todos. Todos habíamos pagado el curso, ya habíamos pagado, costaba 30,000 pesos el taller. 30,000 pesos hoy es plata para mucha gente que está haciendo el curso, y para mí, si yo lo pongo en términos de ingresos
porteños, pero es bastante plata porque son 4, ¿no? Entonces yo siempre tengo, ay, cuando voy a gastar para mí, como tengo ese rollo con el para mí, digo, ¿y si comprara materia prima para el nodo de Fiorito? No, eso es para vos, porque vos te lo mereces y porque de acá va a salir mucho más que 20 kilos de harina integral, ¿no? Es en ese equilibrio que yo digo que tenemos que atrevernos. No me acordé hoy los dominios de la adultez que faltaban, pero los voy a buscar. Pero sé que la espiritualidad era casi un chiste. Él decía al final, Fernando decía, bueno, y si ustedes pasaron y llegaron hasta acá, ya saben lo que es la espiritualidad. Es eso, es tener en cuenta que todo eso de lo que estamos hablando es nuestra responsabilidad hacernos cargo. No es porque soy mamá que no soy mujer, no es porque soy mamá que no soy amiga, no es porque soy amiga que no soy amante, no, todo, ¿no? Y ahí no sé si alguna vez se dieron cuenta que quedó ahora, ni me acuerdo cómo cambiarlo, ¿no? Pero en un momento que yo empecé a poner todos los títulos, maestría, no sé qué, puse Eloísa Primavera, profesora, tal, candidata al doctorado de aquí y de allá, tarará, y puse arriba la frase de Media Ninja que es que hay que hacer todo al mismo tiempo ahora. Si no, no tiene gracia. Y no sé si estuvo Romy la semana pasada, yo les conté en esta reunión que me enteré por una compañera que es la papisa de la permacultura en Uruguay, la que hizo más formaciones, más ejemplos, más jardines, más casas, más diseños. Me contó, me compartió que están haciendo una reunión para ver dónde estamos fallando. No estamos fallando, estamos atravesando un momento donde o nos rediseñamos o nos rediseñan, ¿sí? Y yo creo que ese espacio para mí sirve para eso, ¿no? Porque me pone a prueba permanentemente y no tiene que ver con cantidad de gente, sino con cantidad de cambio que se producen en los nodos. Por ejemplo, lo que contaba Romina me parece espectacular, ¿no? O sea, resistir. No, reexistir, decía mi hermano Celso. Reexistir. ¿Para qué? Bueno, para realmente descubrir la abundancia. Ese para mí es un espacio de abundancia. Acá, acá vengo para eso, cada lunes. Bueno, paso palabra, a que quiera. Yo me había quedado un poco con la otra, con lo que se había hablado en el otro círculo, por decir, de temas que estábamos hablando. Quería Sí, comentar dos. Yo no fumo cigarrillo hace como 3, 4 años. No, 4 años no, pero 2 años, 3. Y hoy dije, me voy a comprar un cigarrillo. No sé por qué, antes de esta reunión. y- Y me lo fumé. No sé por qué, pero yo no fumo, no compro cigarrillo, nada. Pero fui, me compré un cigarrillo suelto y me lo fumé recién. O sea, antes de empezar, me agarró esa urgencia, ¿ves? sí, Eso por un lado. Por otro lado, así, cosas que me pasaron como sobrenaturales que no me explico, que capaz que sí, tampoco me tengo que explicar, pero que no me explico, es que últimamente tuve varios sueños medio que después me pasaron, pero últimamente lo que me pasó fue que 2 personas que murieron me vinieron a ver antes de morir, pero yo no sé cómo explicar que esas personas, sus almas sabían que iba a pasar lo que pasó. ujú, Yo vi a esas personas en mi casa y luego se murieron. Entonces, no sé tampoco por qué me vinieron a ver a mí, quizás porque yo era una de las que podía captar la energía, no sé, pero ujú. no creo que sea por mí, o sea, como que me vinieron a decir algo a mí, sino quizás como que yo pude percibir eso y estaba abierta a esa percepción, digamos. Pero bueno, fue muy, muy fuerte también.
eso que viví. Y lo último que digo, y ya no digo más nada, es que esto de ir a buscar mi infancia y todo esto también se me abre porque en un intercambio empecé a trabajar, bueno, o sea, uno de los trabajos que tengo es un intercambio con un espacio terapéutico que se llama El Sendero de la Loba. Lo hago con una persona no binaria que Ujú. a través medio un tai chi, bueno, un espacio de diálogo, pero también después hay movimientos y respiración, y lo que hacemos es eso, es identificarme primero en mi cuerpo, bajar, digamos, porque estoy muy en la cabeza, bajar un poco y ir a buscar a esa infancia que hay algo ahí, a trabajar un montón, porque bueno, nada, todavía debo ser medio joven, todavía media vida nada más vivida, así que todavía me queda para seguir construyendo ahí, sanando. Bueno, quería decirles eso, no, paso palabra. Walter y Coti, después una cancioncita antes de irnos, porque ya me tomé todo el vino que quedaba. Así que si nadie canta, canto yo, sin problema. No, Copa que estaba en el dibujo de Nora, la amiga ahí, digo, esas son las copas de la Elo. acá, Este, mira. claro. Bueno, nada, a mí me trae un poco compartirles esto que vengo escuchando justamente en relación a la escucha, en relación a esto, que si realmente nos abrimos a escuchar al otro, a escuchar no solamente al otro, a la otra, sino también los mensajes que son más allá de un habla, de un idioma humano, Ujú. en relación a la naturaleza. Entonces, ¿cómo si aprendemos a entrenar esa escucha, podemos realmente seguir el camino que solo se va marcando, como decían ahí las chicas recién con lo del caballito de mar, que si una realmente confía y va y está, y el caballito sale bello como salió. Entonces digo, creo que el desafío más grande es aprender a tener una escucha activa, que lo escuché por ahí, ese concepto de escucha activa Ujú. en todos los sentidos, no solamente, insisto, en el vocabulario, sino también en lo que va pidiendo la realidad. Y quizás la realidad lo que nos está pidiendo hoy en relación a lo personal de cada uno de los que estamos acá, pero también sabemos que estamos para algo mucho más grande que nuestras vidas solamente. Entonces, bueno, entregarnos a esa escucha y a poder ir respondiendo, ir volviendo a preguntarnos, ir volviendo a decirle al otro lo que veo cuando el otro dice, ir volviendo a mirarme, y en esto del feedback, del ida y vuelta, creo que está el desafío más encantador, si se quiere. Ujú. Realmente es muy, muy encantador, muy apasionante y es muy disfrutable. O sea, es muy disfrutable cuando uno realmente se conecta. Y ahí está eso que vemos que decimos, wow, estamos mucho más comunicados de alguna manera, por ahí sin saberlo tan conscientemente. Cuando nos damos estos espacios, es que decimos, che, acá está pasando algo. Entonces, bueno, disfrutar de eso me parece muy, muy bonito. Y bueno, por lo que estoy súper agradecida siempre de este espacio, pero particularmente hoy es un día que todos sabemos que hay algo, una Mm. vueltita de tuerca, que no tiene que Sí. ver solo con tal, si bien estamos súper reflexionando, tiene que ver con algo un poquito más allá que quizá hoy no lo terminemos de entender. Quizás lo entendamos después o quizás no lleguemos a entenderlo, no lo sé. A nosotros en esto de lo sobrenatural o de los registros akáshicos, justamente nos pasó que le hicieron una lectura al Edu hace muchos años, en donde le dijeron, ustedes van a... Usted va, espera que se cortó, Coti. mucho menos, y de Se repente cortó miramos por cuando vos la Leri, dijiste, Coti, 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 cuando vos estabas diciendo, espera que a vos lo que te va a pasar, o sea, no escuchamos la frase que se dijo. ¿Podés repetir? a ver, ¿se escucha ahí? Ahora sí. Bien. Nos dijeron que íbamos a vivir en un lugar cerca del Camino Cuadrado, ¿sí? Y que Sí. era algo
Vas a tener que usar Mira, otro elemento que es, después de cuadrado no escuchamos más. Quizás si repetís ahora te decimos, si escuchamos, y si no lo escribís, porque no nos van a vencer. ¿cuál? Bueno, digo que uno a veces cuando recibe un mensaje, sea Sí, de un humano o de otros seres, como en el caso de los registros acásicos, que vienen guías y nos dicen cosas, ¿sí? A través sí. de alguien que lo canaliza, por ahí no lo entendemos en el momento. Hoy que lo vemos después de 13 años, que ahora cumplimos 13 años de estar en el monte, claro, ahora entendemos qué nos quería decir cuando nos decía que había algo más que nuestra casa. Pero ahora lo entendemos, no lo podíamos entender en aquel momento. En aquel momento solo veíamos hasta lo que veíamos, que era un centro cultural. Y esto es mucho más grande que un centro cultural. Habernos aprendido, habernos animado a escuchar el monte, justamente hablando del monte de la escuela y todo esto, realmente es un proceso lento, pero seguro, como quien dice. Y bueno, eso, quizás ahora no lo podemos terminar de entender qué está pasando acá, pero si nos entregamos a la escucha, seguro que va a ser muy rico, no solo para todos nosotros, sino para un montón de seres, visibles e invisibles, como dicen algunos compañeros. Así que Ujú. bueno, eso, paso palabra. Gracias, Cotita linda. Walter, Em, no, nada, me voy contento, interesante la charla. Y sí, yo creo que eso pasa siempre porque por ahí, siempre que vamos a la feria, siempre hay alguien que dice, ah, pude ver los videos anteriores y bueno, es como que pareciera como que vamos desfasados en el tiempo, pero es como que van pasando las cosas que vamos charlando y a la gente le sirve como de guía o no sé, ¿no? Como eh, para entender, digamos, más. Por ahí nosotros hablamos de esto ahora y dice, che, vi el video, nada que ver, ustedes están hablando de otra cosa, nada que ver con la moneda social, pero después como que eso se ensambla, ¿no? Y es como que, bueno, parece que sí, no tiene nada que ver, pero por sí eso tiene que ver. yo trato de dar una vueltita de tuerca de manera que queden, que acá estamos hablando de qué aprendí, qué mejoré, qué disfruté y demás. Onda como que genera el compromiso, todo. El leitmotiv es paradigma de la abundancia y la gente no entiende por qué no está en contacto con eso. Que antes de crear hay que romper, hay que parar, hay que partir, como dijo Andrew, ¿no es cierto? Lo que nos une, que son las 1000 horas de conversaciones que tuvimos, sincrónicas o no, porque a veces solo fue con compañeros que vieron el video después, y que sobre eso innovamos. ¿En qué innovamos? Innovamos en ampliar nuestro, ahí le pongo un nombre epistemológico que le va a gustar a Romina, pero no es mío, ¿no? Tiene copyright de mis compañeros de cátedra de la UBA, Alejandro Piscitelli. Él dice, siempre podemos ampliar nuestro poliedro interpretativo. ¿Qué quiere decir? Saben que los ojos de la mosca son 1000 ojitos, ¿no es cierto? O sea, captan muchas imágenes distintas. Bueno, eso es lo mismo. Si miramos siempre desde la lectura del marxismo, de la tradición andina o del sincronario maya o de los arcanos o de no sé qué, estamos fritos porque estamos siempre usando los mismos lentes. Acá es al revés. Acá estamos lanzando las piedras para que cada uno aporte lo que quiera desde su práctica, no desde su biblioteca ambulante, ¿no? Y no sé si le conté, pero vale la pena repetir, cuando fuimos a mirar la yurta azul, porque apareció una yurta azul, las yurtas son beige, son color ocre, no, nunca había visto una yurta azul. Entonces la compañera de acá que me conoce dice, mira, ella no sabe lo que es la economía azul, sabe pero no sabe que sabe, pero en todo caso es otro tema. Apareció una yurta azul en venta en Maldonado, ¿no te interesa? Yo dije, ¿una yurta azul? Sí, me interesa. Bueno, fuimos a ver la yurta azul y A, B, C, era cara, pa, pum, pa, no alcanzaba. Bueno, acordamos la situación de pago y vamos a ver
la yurta azul para ver si la compro o no la compro, porque tengo la plata para el proyecto, pero tiene que alcanzar la plata que está para todo. Entonces vamos, y en el camino yo me quedo como medio dormida y se me cae un muñequito que yo tenía acá en la mano, así de plástico, una cosa de morondanga que estaba en el auto, ni sé qué estaba haciendo ahí. Se me cae porque yo después me fijo y mi mano está vacía. Se me cae así al costadito y sí, no importa. No voy a pasar ahora a sacar el cinturón, buscar el muñequito. Está acá adentro, no puede salir. Bueno, de repente el auto hace un ruidito, taca, 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 taca. Yo dije, mira, puede ser o una rueda que se pinchó y es bueno parar, o algo que se pegó en la rueda y que hace un ruidito. Vamos a ver. Entonces yo le pido al chico que estaba manejando que pare. Él no entendía por qué, porque no había escuchado nada. Su compañera tampoco. Bajamos. Y cuando yo bajo, mi primer preocupación obviamente era patear las gomas para ver si parecía que estaban bien infladas. Estaban las 4 bien infladas, pero yo bajé para ver dónde estaba mi muñequito. Yo quería recuperar mi muñequito. Y lo veo al muñequito entre la puerta del auto y el asiento, ¿no? En ese valle que hay ahí. Y lo voy a agarrar, y cuando lo voy a agarrar, una voz interior me dice, no lo agarres porque no es real. Digo, ajá, ok. Obvio que lo agarré, lo intenté agarrar y no había nada para agarrar. O sea, yo veía una imagen, pero cuando iba a agarrar, no agarraba. O sea, no había materialidad. Bueno, como a mí no es la primera vez que me pasa, dije, no me importa, porque sé que está ahí. No, sé que si está ahí, cuando llegue a casa lo agarro, porque va a estar ahí. No lo voy a mover. No le digo nada a los chicos, que van a decir, bueno, la internamos, ¿dónde la llevamos? ¿A qué hospital la llevamos? ¿Viste? Acá, perdidos en la nada, camino abandonado. Bueno, vamos y tal. Y cuando llegamos, yo me acuesto. El día siguiente dije, bueno, no voy a hacer ningún escándalo, voy ahora a buscar mi muñequito. Voy a buscar mi muñequito en el lugar donde lo había dejado y no estaba el muñequito. Se fue el muñequito. No hay más muñequito. Y bueno, ¿qué hago con eso? Nada, si yo ya transporté un llavero de medio kilo, ¿qué me voy a hacer problema con un muñequito de 10 gramos? No, no me importa, pero lo que digo es que ya me acostumbré a que, primero, el conocimiento no es total, no sabemos casi nada de todo. Segundo, que si estamos empecinados en que las cosas sean como deben ser, estamos mal. ¿Por qué? Porque no vemos el todo, ¿no? Y estas reuniones son para eso, son para reforzar que no vemos todo, que estamos haciendo nuestro esfuerzo para caminar juntos y producir innovación, ¿sí? Y la innovación solo se produce si yo digo, hay algo que no sé, porque si ya sé todo, no hay innovación. Yo me quedo por acá y después canto, pero si alguien quiere decir algo más, si no, canto. Cierran los ojos y yo canto un pedacito de una cosa para que canten. O sea, yo canto y ustedes cantan copiando, yo canto, ¿verdad? Son solo 3 versos. ¿Está bien? ¿Alguien quiere hablar algo más? ¿O se calla por esos 5 minutos que tardamos en terminar la sesión? Bueno, cierren los ojos y escuchen y después repitan, ¿no? O sea, cuando yo digo, y ahora, ¿no? Yo empiezo la primera sílaba y después ustedes sigan. Vamos a cantar un canon muy lindo que espero que sea de dominio público y que no joroben la grabación. Se llama En la rama de un nogal. ¿Lo conocen? No, yo ¿Alguien no. lo conoce? No. Entonces, No, creo que no. va. Bueno. En la rama de un nogal.
Ahora ustedes. Vamos. En La rama de un nogal. Bien. Segundo verso. Canta y trina un zorzal. Canta y Canta y trina un zorzal. Y ahora viene la parte que hay que largarse, lanzarse, Walter. Quiero ver cómo te sale, ¿no? Mira. Tra la 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 la. Tra la la. Repito porque es larga, ¿no? Tra la 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 la. Vamos. Tra la 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 la. Otra vez. Tra, allá arriba. Tra, la, 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 la. Y ahora la última. Tra, la, tra, la, La. tra, la. Bien, ahora vamos los cuatro todos juntos. 1, 2, 3. En la rama, juntos. En la rama de un De un hogar, nogal. canta y trina un zorzal. Tra la 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 la. Tra la la. Tra la la. Ahora todos juntos otra vez, todos juntos, ¿eh? De un saque. ¿Estamos? 1, 2, 3. En la rama de un hogar, canta y trina un zorzal. Tra la 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 la. Tra la la, tra la la. Vamos. 1, 2, 3. Con los ojos abiertos. Abiertos los ojos, Walter. En la rama de un nogal, canta y trina un zorzal. Tra la 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 la. Tra la la. Tra la la. Tralala. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Nos vemos el lunes. Los cánticos, Nos vemos. abrazos. Gracias. Chao, chao. Una también. Ahora Gracias. que- Chao, chao. Ahora, tengo que ver cómo paro. Un momento. Tenés A que ver ver. cómo borrar esa parte. No, para nada. Para nada, Está salió más al bellísima. frente nuestras vulnerabilidades humanas, Walter, y está bien. No, de ninguna manera. Un beso. Encontré la tecla de finalizar desde el celular. Uy, se me Buenísimo. fue. Bien. Esperen, Adiós. Nos vemos. esperen. Besos. Chao, chao. Chao, chao.